Muchísimas gracias. De corazón lo digo, que para mí es un honor estar aquí esta tarde y compartir, que al final quizás es uno de los regalos que uno también puede recibir, ¿no? El poder compartir. Pensaba que, me acuerdo que mis hijos van al colegio de la Sagrada Familia, ahí en Moratalaz, y ahí hay una escuela de educación para padres que se llama la Escuela Arcoiris, y hace unos años hablaban de educación y recordaba yo que distinguían las dos visiones, ¿no? De educare y educere, ¿no? Y entonces me gustaba a mí tener presente ese punto de vista, ¿no? Porque yo soy profesor de universidad. La primera acepción, educare, pues se refiere a extraer, ¿no? Todas las personas tenemos una vocación, unas motivaciones, unas capacidades que cambian, que evolucionan, unos dones recibidos y que vamos descubriendo, que vamos también cultivando, ¿no? Y entonces pues una labor del maestro, del profesor, del acompañante, del educador, pues está precisamente ahí en poder extraer, ¿no? Disfrutar, ¿no? Extraer el fruto de todo eso que tenemos, que hemos recibido, que viene a veces de nuestra familia, de nuestra circunstancia, de nosotros mismos, de nuestra propia vocación, de los dones que vamos descubriendo y cultivando, ¿no? Y claro, desde esa educación, desde esa educare, ¿no? De extraer así lo mejor, lo más bello, pues también educere, ¿no? De conducir, ¿no? En el sentido de la educación de todo eso recibido, pues a dónde va, para quién va, cómo va, ¿no? Que también es otra labor educativa muy importante, ¿no? Que es poder conducir ese bien a otro bien, ¿no? Y desde mi punto de vista, visión, experiencia, ha sido siempre un círculo virtuoso, porque cuanto más extraes, parece que es un pozo que no se agota porque se va llenando, y cuanto más das, pues más se llena, ¿verdad? Y entonces pues yo creo que lo maravilloso de la educación, tanto de el docente como el discente, ¿no? El educador, el educando, pues es ese crecimiento, que no es un crecimiento nunca individual, sino colectivo, sino social. Y claro, pues la educación para el compromiso social pues persigue también esa orientación de descubrir todo lo bueno que tenemos, todo lo bueno que podemos hacer, todo lo bueno que cuando hacemos hacemos más porque nos hace crecer, ¿no? Porque claro, las personas cambiamos desde que nacemos, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, por la influencia de otras personas, por nuestra propia educación. Y claro, verdaderamente el compromiso social, desde mi también vivencia, pues es muy rico, porque también te muestra y te hace mostrar, pues de repente, pues a lo mejor uno tiene una más vocación hacia la salud, otra hacia las personas mayores, hacia la gente con discapacidad, otra en la propia educación en sí mismo, otro pues relacionado con cooperación al desarrollo y así, con gente en prisión, pues social. Al final es que somos todas las personas, ¿no? Cada uno en nuestra circunstancia y vivencia, ¿no? Yo estudié en los maristas, en los hermanos maristas de aquí de Madrid, y recuerdo que también, o sea, desde la educación pues he recibido muchísimo, ¿no? Porque recuerdo las campañas del DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones, ¿no? Y desde ahí, pues con la hucha, ¿no? Pues también recibes una educación hacia el compartir, hacia el pedir para otros, que a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque a veces da corte pedir para uno o recibir, según se trate, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues yo un poco quisiera compartir eso, que el compromiso social nos enriquece a todos, y que también tenemos un poco el deber de compartirnos, ¿no? En mi vida yo creo que he tenido el inmenso regalo de poder compartir mucho gracias a la convivencia con otras personas, otras entidades,
Y yo qué sé, pues por ejemplo, me acuerdo en bachillerato que me decían los hermanos maristas, bueno, pues como tú sacas buenas notas, ¿por qué no en el recreo haces así un voluntariado con tus compañeros que suspenden y le das clases particulares en el recreo, ¿no? Y entonces yo dije, pues ya había por ahí algo en mí más o menos docente, ¿no? Pero ese compromiso social invitado por otro, porque a lo mejor a mí eso no se me había ocurrido, pues era un disfrute colectivo de aprender enseñando, de enseñar aprendiendo, ¿no? Paulo Freire, pedagogo conocidísimo de la educación, pues plantea muchísimo esa visión, ¿no? Que le llama enseñanza verde también, ¿no? En el sentido de en el entorno, del ecosistema, de sostenible, de la escucha, que es determinante, ¿no? Porque, bueno, a los profesores nos gusta mucho hablar, ¿no? Pero yo sinceramente digo que también me gusta mucho escuchar, de hecho se aprende infinitamente escuchando, ¿no? Entonces un poco mi vida pues ha ido de aprendizaje continuo en ese sentido, ¿no? La pausa de Verano Azul, cuando con 8 o 9 años estuve rodando la serie de televisión española que hacía el personaje del Piraña, pues durante ese año y medio que vivía ahí en Nerja, en la costa sureste de España, pues también tenía un maestro del pueblo que era mi profe particular, que 2 horas por las tardes de la semana me daba clase pues para que no perdiera el colegio, cuarto y medio, quinto de GB, ¿no? Y claro, también ahí aprendí mucho, incluso desde el cine y el mundo de la televisión, trabajando en equipo con gente mayor que yo, porque también el aprendizaje creo que es muy valioso contemplarlo desde esa visión transgeneracional, ¿no? Mi abuela, que murió con 103 años, siempre me decía que me juntase con gente más joven que yo, ¿no? Y me acuerdo cuando empecé de profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, el secretario general me decía una vez, oye, yo tengo mucha experiencia, mi experiencia a lo mejor te puede servir para algo o a lo mejor no, es decir, que de alguna manera ese aprendizaje pues siempre ha de ser de ida y vuelta, ¿no? Claro, mis experiencias en relación con lo social pues han sido múltiples, digo, porque luego pensaba, por ejemplo, cuando estaba en COU, pues nos propusieron con los hermanos de San Juan de Dios acompañar a un grupo de transeúntes en un albergue y preparar unas tertulias de fin de semana pues para promover la comunicación y así, ¿no? Y entonces, claro, pues de nuevo lo que habías aprendido en el colegio pues también lo compartías como tu cultura con esas personas y ellos, su experiencia, yo tenía 17 y 18 años y ellos de 30, 40, 50, 60 y más, ¿no? ¿Cuánto hay aprendizaje? Empecé la universidad de ingeniero de telecomunicación porque mi vocación era de ingeniería médica, de ingeniería para la salud, para lo social, y ahí pues en la escuela de Teleco hay especialidades de eso y en eso hice yo mi doctorado, ¿no? Y recuerdo que a lo mejor pues sería como mitad de carrera, pues me dijeron los hermanos maristas que se estaba preparando un grupo para ir a Guatemala para colaborar con los hermanos allí en la zona de Chichicastenango, el oeste, el Quiché, en lo que es pues la promoción indígena, que a lo mejor nuestra labor era estar con ellos sobre todo, ¿no? Y luego pues a lo mejor si las mujeres aprendían a escribir su nombre pues podía ser muy valioso para la promoción de sus derechos, ¿no? A lo mejor ibas con el enfoque un poco hiperactivista, ¿no? Pero realmente el valioso era el de ser, ¿no? El de estar, el de querer, ¿no? San Marcelino Champaña, el fundador de los maristas, habla mucho de ama a tus alumnos, ¿no? Y es que si no amas a tus alumnos, qué maestro, qué profesor eres, ¿no? Luego ya siendo profesor de universidad, pues también a través de la propia Politécnica surgió la oportunidad de impulsar proyectos de telesalud para niños con desnutrición en Nicaragua y Guatemala, y de nuevo todo mi aprendizaje de ingeniero de Teleco pues pudo estar ahí al servicio. Y de hecho cuando yo hice mi proyecto de fin de carrera, que era para niños con discapacidad en el Hospital Clínico, pues como que allí en Guatemala muchos años después, lo vivido previamente de universitario, lo vivido en el hospital, pues como que todo se conecta, iba a decir mágicamente o maravillosamente, pero como me enseñó una vez una persona, o sea, no son casualidades, tampoco son necesariamente causalidades en el sentido de causa-consecuencia, sino, me decía esta persona, diosalidades, ¿no? Y entonces yo las vivo así, ¿no? Como una invitación. Yo siempre digo, cuando me presenté a ser profesor de universidad, que como que miras al cielo y caído del cielo, ¿no? Porque las dos cosas se tienen que sumar. Es una invitación libre y luego cada uno según también su vocación, ¿no? Entonces vuelvo a esta idea de que el compromiso social
nos enriquece, nos enseña y aprendemos de él muchísimo, pero como dice Santa Teresa de Calcuta, todo lo que no se da se pierde, ¿no? Entonces, claro, el buen maestro solo hay uno, pues es el compartir, es la enseñanza, es la fe en lo que estás, digamos, transmitiendo, y es una riqueza continua, ¿no? También otro verano recuerdo hacer el Camino de Santiago y aprender mucho de caminar en soledad y con otros, estar también unas semanas aquí en la cárcel de Alcalá Meco con un tema de taller, de cosas de artesanía. En los momentos también de mis aprendizajes de cine y televisión, pues hacer mucho teatro y aprender y enseñar con otros dirigiendo, ¿no? Pues por ejemplo con las madres del colegio de mis hijos montando el Belén de Navidad durante muchos años para los niños. Entonces un poco pues yo quería trasladar esa visión de aprendizaje continuo, ¿no? La Comisión Europea habla hace muchos años ya de LLL, Long Life Learning, aprendizaje para toda la vida, que luego en temas de personas mayores les gusta más decir Long Life Training, ¿no? O sea, como capacitación, entrenamiento para toda la vida, ¿no? Porque es cierto que también, como dicen que es de la escuela de Confucio, ¿no? Cuando enseñas o aprendes, pues se suele decir oí y olvidé, leí y entendí, hice y aprendí, ¿no? Aprendí hasta incluso con H de hacerlo tuyo, ¿no? Entonces yo creo que es un mundo maravilloso el de la educación en el sentido a lo mejor de aptitudes, en el sentido de actitudes también, y luego también en una educación también más trascendental, ¿no? Una educación pues espiritual, religiosa, también está la dimensión física, por supuesto, ¿no? Yo creo que no hay nada que no puedas leer una vez y otra más y de repente entre líneas encontrar algo nuevo, ¿no? Y en eso, por ejemplo, para mí el Evangelio es fascinante porque es que hay una buena nueva cada vez, o sea, es fascinante en ese sentido, ¿no? Hace unos años la Federación de Religiosos de la Enseñanza, la FERE, me invitaron a dar una conferencia al principio del curso, que tienen un máster de educación, de formación de directivos, que hablase sobre el maestro, ¿no? Y no sé por qué, pues se me ocurrió que Jesús, buen maestro, pues podía como representarlo todo, ¿no? Y desde ahí pues salieron muchas cosas que aquí, si hiciéramos una lluvia de ideas, seguro que a cada uno se nos ocurre una cualidad, ¿no? O así, ¿no? Yo creo que también el compromiso social en la educación nos va mostrando también confianza, ¿no? Y nos enseña valores de perseverancia, de paciencia, de escucha, de confianza, ¿no? Que incluso también los que somos padres, pues claro, los hijos son también nuestros grandes maestros, ¿no? De hecho, alguna vez leí por ahí que eran nuestros maestros zen, ¿no? En cuanto a que te ayudan a trabajar también la paciencia y estas virtudes, ¿no? La paciencia, leí una vez que la paciencia no es solo esperar sin desesperar, sino es que es esperar amorosamente, ¿no? O sea, que son palabras mayores, ¿no? Claro, cuando Santa Teresa de Jesús dice la paciencia todo lo alcanza, yo a veces también bromeo con la paciencia, ¿no? Como una ciencia de paz y bien franciscana, con esa capacidad de confianza o de espera. Quizás en el fondo también está en no pretender siempre que sea todo como nosotros queremos que sea. No sé cómo voy de tiempo, porque me puse aquí esto un ratillo y vale, bien, me quedan 4 minutillos por un poco respetar vuestro ritmo, ¿no? Entonces, en la universidad, cuando era subdirector de investigación y doctorado, yo estoy en la escuela de Teleco, que está en el campus sur de la Politécnica, donde se corta la M40 con la A3 ahí en Vallecas, y estudié en Teleco Ciudad Universitaria, hice el doctorado y luego ya pues me vine aquí a la zona de Vallecas. Pues hace unos años pusimos en marcha una asignatura en segundo de carrera para todos los alumnos, futuros ingenieros de telecomunicación, de telemática, de radio, de sonido, que se titula CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Entonces, en esa asignatura trabajamos mucho con los alumnos que descubran pues también cómo desde la tecnología se puede contribuir mucho a la salud, a la educación, al problema del agua, de la energía, de las comunicaciones, de un poco de todo, porque es verdad que las tecnologías
de la información y las comunicaciones son como muy horizontales, muy transversales, ¿no? Este micrófono es un altavoz, ¿no? Y sin esta tecnología, pues hombre, a lo mejor hablando más fuerte o con buen oído al fondo, pero claro, una tecnología que nos rodea y que cataliza nuestras capacidades para una mejor relación, convivencia, apoyo mutuo, pues es valiosa, ¿no? Entonces, en esta asignatura de segundo de carrera, que llevamos muchos años impartiéndola, pues los alumnos aprenden cuestiones de ética en la ingeniería, de aplicación de tecnología social. En los últimos años, con los objetivos de desarrollo sostenible, pues son maravillosos porque tienes hasta 17 objetivos: pobreza, hambre, agua, educación, equidad, energía, salud, ciudades, cooperación, etcétera, ¿no? Y entonces pues trabajamos mucho con ellos que diseñen proyectos de uso apropiado de las tecnologías que manejamos para todas estas áreas transversales, ¿no? Y yo creo que descubren, como yo también he descubierto en mi vida, que cuanto más exigente el compromiso social, a veces más exigente con la propia tecnología, en el sentido de que sea fácil de utilizar, accesible para todas las personas, de bajo coste, sostenible, replicable, escalable, fiable, muchas cosas, ¿no? Y entonces, de verdad que en ese sentido, yo creo que es una mejora continua muy, muy valiosa, en la que también tenemos que estar atentos siempre quizás a la evaluación de la misma, ¿no? En la educación eso es muy importante. Cuando yo hice el curso de ser profesor de universidad del Instituto de Ciencias de Educación de la Politécnica, había un profesor que siempre decía: no se aprende lo que no se evalúa, ¿no? Me acuerdo mucho de esas palabras, ¿no? Que es un poco como, si no está en el examen no me lo estudio, ¿no? Entonces, claro, realmente a lo mejor evaluar también es dar valor a lo que has aprendido desde una evaluación que a veces es solamente sumativa, ¿no? Como de resumen de, a ver, cuánto he alcanzado de lo que tendría que aprender, pero que deseablemente debería ser formativa, ¿no? Formativa para el alumnado y formativa para el profesorado, ¿no? Pues si luego tenemos un rato de diálogo, que para mí esto es lo más valioso, pues por ahí como que nos coenseñamos, nos coeducamos, pues porque cuando alguien te dice, pues me gusta mucho tu sonrisa, pues te está mostrando algo que es tuyo y que tú también descubres que eso es valioso para el otro, ¿no? También es cierto que en la educación pues está también la corrección, ¿no? A veces fraterna y otras veces no tanto, ¿no? Pero sí que yo creo que es muy importante pues poder compartir oportunidades de mejora, ¿no? En ese sentido, ¿no? La empatía es otro factor determinante del que no he hablado, pero que es bastante evidente, ¿no? Porque muchas veces, pues por las prisas y otras razones, como que no nos miramos, no nos escuchamos, no. Se suele decir que en la parábola del buen samaritano se suele decir que el primero y el segundo que no se pararon no es que fueran mala gente ni no les importase, sino es que pues uno, como tenía mucha prisa, tenía sus obligaciones, y el tercero pues se detuvo, ¿no? Y luego pues carga con la realidad, le encarga a otros. Entonces ahí hay un enfoque pues como muy educativo también, basado en la experiencia, ¿no? Porque como decía al principio, no hice y aprendí, ¿no? Entonces a veces pues como que nos toca a lo mejor a los profesores hablar de cosas de las que no sabemos, o sabemos poco, o tenemos poca experiencia, ¿no? Entonces a lo mejor somos como transmisores de lo que otros escribieron en un libro, pero que hasta que no lo hacemos un poco nuestro, y yo creo que en la vida en general eso es así, ¿no? Con lo cual, de la palabra compromiso he hablado menos, pero compromiso es como también prometer con, ¿no? el participar, hacer partícipe, ¿no? De esta misión común, ¿no? Y yo sinceramente creo que somos infinitamente privilegiados por tanto recibido y por la oportunidad de poder comprometernos, ¿no? Siendo un poco también como modestos en relación con nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos, y agradecidos
que creo que también es algo determinante, ¿no? El Papa Francisco habla de las 3 palabras mágicas de por favor, gracias y perdón. Y también es educativo pedir perdón y perdonar, ¿no? Pues discúlpame, esto no lo sé, esto lo he dicho mal, pero bueno, lo vemos juntos y ya, pues gracias por corregirme, porque es verdad que es así y yo no lo sabía, ¿no? Entonces hay un compromiso social de enriquecimiento mutuo, y también yo creo que especialmente con los más vulnerables, que yo muchas veces digo los más vulnerados, que es como más directo, ¿no? Y bueno, pues es una obra de caridad que en fondo es, o en la forma es una obra de amor, ¿no? El enseñar al que no sabe, que en este caso todos no sabemos y todos podemos enseñar, ¿no? Y bueno, esto como introducción, muchas gracias y seguimos. Vale. Ahora viene lo mejor. No, que va. La verdad es que tengo que reconocer que no nos hemos puesto de acuerdo, pero lo parece. Porque en realidad vamos a hablar casi de lo mismo. Lo que pasa es que yo voy a hablar un poco del modelo, ¿no?, pedagógico dentro de nuestra asociación que fundó Fernando Rielo. Y para no extenderme, porque me conozco, y pues entonces me pongo el reloj aquí, que luego no le haces ni caso. No, sí, le voy a hacer caso. Y lo he escrito, pero trataré de leerlo como si no lo hubiera escrito, ¿vale? Y luego ya pasamos a lo más importante, que es el coloquio, para que le podáis preguntar a Miguel Ángel, porque tiene una gran experiencia. Bueno, lo primero, he ido a la definición para ser un poco académica. Es decir, el compromiso social es la responsabilidad social que desarrolla una persona u organismo hacia su comunidad y que se traduce en una búsqueda voluntaria del bienestar general por encima del particular. El concepto de compromiso social abarca una serie de habilidades, actitudes, valores y yo diría virtudes. La educación, yo veo que siempre ha de ser lo de la persona, ¿no? No educamos cosas, educamos personas. Y el compromiso social muchas veces se dice del ciudadano, pero lo importante es la conjunción, de ahí el título, la conjunción entre el compromiso social y la educación, ¿no? Que sea la persona la que se educa, la que se compromete socialmente, porque requiere concienciación, requiere sensibilización y formación, porque la buena voluntad no basta, eso lo sabemos, ¿no? En la dimensión de la enseñanza reglada, en todos sus niveles, desde infantil a la llamada universidad de mayores, hablamos, y como ha dicho Miguel Ángel, hasta el final de nuestros días, ¿no? Hablamos de aprendizaje-servicio. En la universidad, ¿no?, este compromiso es aprendizaje-servicio. En el mundo empresarial hablamos de responsabilidad social y en la dimensión asociativa de voluntariado y cooperación, entre otros. Para Fernando Rielo, la educación ha de entenderse de toda la persona, con una visión integral de la misma, en todos sus niveles, corporal, anímico y espiritual, en sus ámbitos, como ya ha citado antes Miguel Ángel, cósmico, personal, social y sacral o trascendente, ¿no? Y en todas sus dimensiones, como la educación, la salud, la enseñanza, la administración, el arte, la literatura, etc. Su compromiso, el de Fernando Rielo, porque si no a lo mejor no se entiende, su compromiso va más allá de lo social, porque a él entiende, ¿no?, se sentía verdaderamente hijo de Dios, y como se lo sentía, su compromiso era más bien fraternal, ¿no?, fraternal. De ahí surgen todas sus fundaciones, todo lo que hizo. En primer término, un instituto misionero católico, misioneras y misioneros identes, no videntes ni sin dientes, no, identes, que viene de id y anunciad el Evangelio a todas las gentes. La sensibilidad social del instituto acoge por ello, en todos sus aspectos, las frustraciones denunciadas por la indigencia humana, la enfermedad, la incultura, la injusticia y en general la tristeza de la vida.
Y nos decía: vuestro propósito, queridos hijos, es el mismo de Cristo, pasar por esta vida haciendo bien a todos. La proyección social, por tanto, en la institución abarca todas las dimensiones de la persona. Entre sus otras fundaciones, especialmente dedicada a la infancia y la juventud, está la Juventuidente, que aspira a unir en los más altos valores morales y espirituales a jóvenes de distintos países, culturas y creencias, con el descubrimiento de un Padre común que nos da un origen y un destino común, que nos vincula como hermanos y hace del mundo nuestra casa común, como dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, ¿no? El voluntariado idente es una línea de actuación de Juventuidente para ofrecer una respuesta al dolor humano en sus más variadas manifestaciones, como acabo de expresar, ¿no? Que tiene como supuesto una frase que siempre citamos en todos nuestros cursos de voluntariado: nada debe negarse a un ser humano que desea impartir un bien del cual se juzga poseedor. El bien no es un ente abstracto, es un bien concreto. El voluntariado idente se desarrolla tanto a nivel local como internacional y en distintos proyectos en las misiones identes que están en 4 continentes ahora mismo, ¿no? Tiene como fin la restauración de la humanidad, conseguir esa civilización del amor. Pero claro, eso no se puede hacer en abstracto tampoco, por tanto hay que empezar por uno mismo. El voluntario tiene que empezar por uno mismo. Su propósito es contribuir al desarrollo integral de las personas, ¿no? Partiendo de donde partamos, de su condición en la que sea, de su situación personal, cultural, social, pero llevándola a ese progreso personal y comunitario, ¿no? Y además siempre en diálogo y en esa fraternidad entre las diversas culturas. En este momento histórico lo vemos clarísimamente, ¿no? Que tiene que ser así además. Se han propuesto un elevado número de definiciones sobre lo que es ser voluntario. Haciendo una selección de los elementos comunes con muchas de ellas, se podría definir un voluntario como el que actúa desinteresadamente, con responsabilidad, sin remuneración económica, en una acción realizada en beneficio de la comunidad, que obedece a un programa de acción con voluntad de servir, como una actividad solidaria y social, y con una decisión responsable que proviene de un proceso de sensibilización y concienciación que respeta plenamente al individuo a quien va dirigida su actividad. Y por lo general actúa en grupo. Esto es una definición que ya se dijo, ¿no?, en los cuadernos de la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España en 1990, pero creo que expresa muy bien todos los aspectos del voluntario. En esta definición encaja, potenciándola, el perfil de Jesucristo que nos muestra los evangelios. Por eso decía que íbamos a coincidir, porque ese es el modelo, ¿no?, para Fernando Rielo, ¿no?, el modelo del voluntariado y de la pedagogía que tenemos que vivir. Por ello, el mejor manual de un voluntario es el Nuevo Testamento. Primero, para conocer al modelo, pues todos necesitamos un modelo a seguir, está claro. Su forma de pensar, de sentir, de actuar. B, para aprender su forma de trato con las demás personas. Y C, para formarse en su pedagogía, que podemos denominar pedagogía del amor, como muy bien decías. No siempre tienes ocasión de ejercitar tus virtudes con el prójimo, pero puedes amarlo siempre, nos dice Fernando Rielo. Jesucristo es el que ha dado, además, la más sublime, trascendente y definitiva definición del ser humano, cuando dice dioses sois, en Juan 10:34. O sea que no puede mostrarse una más alta dignidad del ser humano cuando nos dirigimos los unos a los otros, ¿verdad? Y es el modelo que puede seguir el voluntario, sea creyente o no lo sea, porque aporta la forma suprema de relación con los demás seres humanos, estar dispuesto a dar la vida por amor. Como dice Cristo, ¿no? Este es mi precepto, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este de dar uno la vida por sus amigos. Este dar la vida en el voluntario tiene mucho que ver con ese descubrimiento que uno hace de sí mismo, de esas cualidades que a lo mejor no ha puesto nunca en marcha
y cuando tiene que ejercer ese bien, las encuentra, las conoce y las desarrolla. Pero sobre todo, lo más importante, que encuentra aquellas que le hacen no hacer el bien que desearía y a lo mejor hacer un mal cuando no querría hacerlo, ¿no? Y también el poder así ir transformando eso de sí. Vamos a citar algunos de los caracteres más relevantes que identifican a los voluntarios e intentaremos mostrar muy brevemente, claro, esto daría para un curso, pero vamos a ser estrictos, ¿verdad?, cómo Cristo nos aporta un modelo con el que podemos identificarnos plenamente y en el que se cumplen estas características. El voluntario tiene que ser universal, no de un populista de un sitio y de aquí, de este sitio, y yo no salgo de aquí. No, tiene que ser mentalidad universal. Somos ciudadanos del cielo porque somos seres naturalmente abiertos a los otros, abiertos a Dios. La apertura es una dimensión fundamental del ser humano que le define antropológicamente, que está centrado en la persona, ya que el voluntario ha traspasado el conocimiento superficial del otro a través de su problemática, de su enfermedad o de su circunstancia, para reconocerlo como persona. Y eso nos lo muestra Cristo en sus encuentros, en su mirada a la Magdalena, en su encuentro con Zaqueo, etc. Jesús sabe mirar, sabe llegar a la entraña del ser humano, a lo que cada ser humano era, y sabía despojarle de su vestido viejo y revestirle del nuevo, más acorde con sus sueños, con esa aspiración que siempre recoge nuestra capacidad de ser más. Jesús sabía acercarse a las personas. En los evangelios se relatan muchos encuentros de Cristo con muchas personas. Vamos a tomar para nuestra reflexión modélicamente uno de ellos, el que se narra en el capítulo 4 según San Juan, el encuentro con la samaritana. Parte de una necesidad material, como cualquier voluntario, ¿verdad?, puntual, para llegar a la necesidad más honda del ser humano, a esa que interesa a la persona en su integridad corporal, anímica y espiritual, que trabaja desde la actitud radical de servicio, generando actitudes de proximidad, de encuentro. El servicio se desarrolla en tareas concretas. En el capítulo 13 del Evangelio según San Juan se relata la última cena, ¿verdad? ¿Y qué hace Cristo? Se pone a servir, se pone me iba a decir el delantal, pero no sé si sería otra cosa, y entonces se pone a servir, ¿no?, a lavarles los pies, y entonces se ciñe la toalla, se pone a lavar los pies, y nada genera más una actitud de proximidad y de encuentro, que es el que necesita el voluntario, para que servir, y servir de la mejor forma, que es con humildad, desde una posición de humildad y de reconocimiento de la alta dignidad del otro. Con la parábola del buen samaritano, que ha citado también Miguel Ángel, Jesucristo hace reflexionar a los que le rodean cómo hay que vivir la proximidad con los demás, o dicho con otras palabras, cómo vivimos a los demás como prójimos. Si reconocemos los lazos de proximidad, no los veremos como extranjeros, extraños, distintos. Eso no tendría sentido peyorativo, sino se restauraría. Había una nueva relación. La solidaridad del buen samaritano, ¿por qué nos interesa tanto? ¿Por qué nos llama tanto la atención? Porque fue muy generosa, porque se implicó a sí mismo en un acto de compasión, de compartir el dolor de su prójimo y compartirlo activamente, aportando cuanto estaba en su mano. Esto nos salva de caer en una grave contradicción. Estamos haciendo voluntariado y luego llegamos a casa y se nos acabó el voluntariado. Entonces, que nos sirva, ¿no? No, precisamente ahí vamos. Cristo enseña que no solo hay que hacer actos de voluntariado, sino ser, cambiar el ser, ¿no? También rastrea las capacidades del otro hasta encontrarlas. Realmente, claro, el otro es el protagonista, y entonces lo que se hace es acompañar al otro para que se descubra todas sus cualidades, todas sus capacidades, y que haya realmente una transformación, tanto del otro como mía, ¿no?, como la tarea del voluntario.
que sabe o aprende a trabajar en equipo. Cristo les convoca a una comunidad, ¿no? No les siempre dice de 2 en 2 para que por lo menos sea una comunidad pequeña, ¿no? Pero que sean, ¿no? Que no vayan de 1 en 1, que trabajen juntos, que hagan equipo, que aporta esa voluntad de transformación, como decíamos, para esa restauración que hemos dicho, empezando por uno mismo, y nos llama a dar mucho fruto, siempre. Cristo nos llama a dar mucho fruto, ¿no? Y eso es transformar, dar fruto. Y no podemos dar fruto si estamos desgajados de nuestro modelo. Eso lo sabemos, ¿no? Y también nos enseña a aprender, porque tenemos que estar siempre aprendiendo, como también decía Miguel Ángel, a ser maestros de convivencia solidaria. Y así podremos desarrollar esos ideales en común. Termino, por tanto, con un proverbio también de Fernando Rielo que dice que el ideal es una idea pasada por el éxtasis y por eso vence a la ciencia. Muchas gracias.